Vamos entonces a comentar, vamos a hacer alguna referencia al comentario de texto. Bueno, pues el comentario de texto filosófico tiene unas características que lo apartan un poco del comentario de texto, por ejemplo, literario o lingüístico, ¿no? Es un tipo de comentario particular. Básicamente, los pasos que hay que seguir para comentar un texto serían los siguientes. Bueno, primero, el comentario de texto también es una tarea relativamente, digamos, discutible, porque vosotros vais a comentar un texto de una obra que no habéis leído, vais a comentar un fragmento de una obra. Yo, por ejemplo, si yo tuviera que organizar este trabajo, yo diría, bueno, vamos a leer X libros, uno por época, por ejemplo, uno o dos libros accesibles, no de centenares de páginas, y sobre eso se podrá trabajar. Pero cuando te ponen un fragmento y no se ha leído el libro, realmente el comentario de texto no se puede hacer bien ni tampoco surte su efecto. Por ejemplo, este ejercicio se da mucho en filosofía, los del curso de acceso, les ponen unos fragmentos. Un fragmento de una obra que no han leído y que no les da tiempo a leer, no pueden leer todas las obras. Con lo cual es un ejercicio un poco que no tiene mucha base. Esta es mi manera de pensar. En cualquier caso, hay una manera de salir del paso bastante digna. Hombre, no sé, el que quiera elegir un fragmento de una obra y se lee la obra, pero no va a dar tiempo, a todo eso no va a dar tiempo, tenéis otra asignatura. Entonces, yo recomendaría lo siguiente. Primero, una vez que elijamos el texto, de alguna manera, antes que nada, decir, bueno, pues este texto trata de lo siguiente, o sea, se hace una lectura atenta del texto, subrayado atento, yo siempre digo el segundo o tercer subrayado, porque si yo tengo un texto, al principio a lo mejor me parece todo importante, pero luego en una lectura más estricta veo que lo fundamental voy a lo fundamental, o sea que dejo de lado digresiones que pueden ser muy interesantes, pero que no son a lo mejor lo central, y entonces se hace como un resumen del texto. Digo como un resumen porque puede ser simplemente desde un resumen parafraseando el texto, más o menos casi con las mismas. Yo siempre recomiendo en filosofía tener mucho cuidado con los sinónimos, o sea, es preferible ser repetitivo en las expresiones y no utilizar tantos sinónimos, porque podría ocurrir que algún término que es sinónimo en el lenguaje ordinario no lo sea en el lenguaje filosófico. Entonces, yo diría que se puede parafrasear el texto. Otra técnica que a mí me parece bastante interesante es simplemente, después de un buen subrayado del texto, esas mismas oraciones, esas mismas frases, se pueden poner casi de una manera telegráfica, las 4 o 5 observaciones más importantes que hace el autor al respecto. Sería como un esquema, no un cuadro sinóptico, porque eso es otra cosa y es más complicado, ¿no? Ni tampoco un mapa conceptual, este tipo de cosas son más complicadas. Simplemente con decir, bueno, este texto trata de esto. Luego, el segundo paso sería contextualizarlo. ¿Cómo se contextualiza un texto? Pues se puede hablar. Tenemos que de todas maneras ver los textos concretos. Vamos a hacer una prueba. Sí, esta clase quizás no pensaba, pero quizás adoptar un texto del libro, ponernos de acuerdo y hacer ese texto, ¿no? Sería primero hablar del autor brevemente, decir, bueno, pues este texto es de Platón, y Platón, ¿quién era Platón? O básicamente cuáles son los aspectos fundamentales de su pensamiento, de su obra. Este texto además pertenece a una obra de ese autor, por lo tanto también hay que contextualizar esa obra, intentar decir más o menos de qué época es y de qué trata la obra. Ya, contextualizar la obra como tal, el libro de donde he obtenido el fragmento y luego hablar del autor y de la época. Esto sería un poco la primera contextualización, ¿no?
Hombre, hay maneras de hablar de la época, ¿no? Por ejemplo, realmente qué problemática estaba vigente en esa época, también hablar de los antecedentes y los consecuentes de ese texto o de ese autor. Por ejemplo, pues Platón hace referencia a su maestro Sócrates, o hace referencia a Pitágoras o a Parménides, depende de los temas que se trate, e incluso hacer una referencia a sus consecuencias, ¿no? Pero esto es un trabajo, no puede ser muy extenso, porque como mucho esto puede llevar qué sé yo, el 10-15% del trabajo completo, ¿no? La conceptualización, o sea, primero entonces el esquema, de qué trata, conceptualizarlo. Luego vendría el comentario propiamente dicho, en donde el guión del comentario sería ese esquema que habéis hecho, ese resumen, para poder ir analizando, entrando en profundidad en las 3, 4, 5 cuestiones, nunca son muchas, que es lo central del texto. Entonces, para eso os tenéis que ayudar necesariamente, partiendo de la base que no habréis leído el libro en cuestión, a no ser que queráis bordarlo y entonces los leéis el libro primero, pues de la exposición que puede hacer del autor una historia de la filosofía, ¿no? Porque normalmente el texto va a contener unos aspectos relevantes del pensamiento del autor. Y estos aspectos relevantes están expuestos en cualquier historia de la filosofía. Una de ellas es la que tenéis como libro de texto, pero hay otras que podéis estar usando, ¿no? Una vez que hayáis hecho esta especie de análisis, digamos, ¿no?, de comentario que en realidad es un profundizar en los temas, pues se sacan unas conclusiones. Unas conclusiones en donde podéis marcar la relevancia de ciertas cuestiones. Esas conclusiones pueden ser un poco más valorativas. Digamos lo que es el comentario, que muchas veces se dice comentario personal. Personal no puede ser. Personal es vuestro trabajo personal, pero un alumno que se supone que está de alguna manera iniciándose en la filosofía, pues no puede tutearse con Platón o con Aristóteles, ¿no? Y decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con Platón o con Aristóteles, es más bien exponer y destacar la importancia o la pertinencia de lo que está tratando. Hombre, hay un pequeño... Se puede uno meter con un autor, puede incluso criticarlo, pero siempre conviene, para que quede bien, basarse en otro, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere ir contra Platón, basta con que se vaya a Nietzsche, que lo hace culpable de muchísimos males a Platón, y uno se desahoga y va contra Platón, si quiere, ¿no? Y como dice Nietzsche, y ahí puede dar bastantes palos, ¿no? Eso es una cuestión de estilo, ¿no? Tampoco, digamos... es lo que se aconseja hacer un poquito, teniendo en cuenta... Bueno, en este caso no hay problema porque lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo, o Cristina, pero lo voy a leer yo, si queréis. Con lo cual, yo esto lo voy a saber que no sois unos expertos, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera un examen más objetivo, hay que tener mucho cuidado con esto. Por último, se sacan unas conclusiones, donde en esas conclusiones también hay que destacar las repercusiones posteriores o quienes continuaron con esta temática. Por ahí más o menos va la cuestión. Lógicamente, si vosotros estáis haciendo ahora comentario, por ejemplo, de Platón, vais a tener más capacidad de poner consecuencias y repercusiones dentro de un par de meses, que es cuando realmente habremos visto los otros autores. Entonces yo lo que recomiendo, que los comentarios de texto, si queréis, los vais haciendo, si queréis, pero que utilicéis el plazo para mejorarlo, porque hay muchas cuestiones que ahora no tenéis por qué saberlas y que luego las vais a saber. Entonces, conviene esperar un poco. Yo sé, suele haber plazo como hasta enero, una fecha determinada de enero, creo. Entonces, eso no quiere decir que no lo vayáis haciendo, sino que esperéis para poner algo, para mejorarlo, ¿no? Porque si hablamos de Platón y luego vamos a explicar a Aristóteles, ahora estábamos viendo el tema del ser en Parménides, Platón y Aristóteles, pues bueno, si hablamos de la idea de Platón, realmente es interesante saber cómo evoluciona esto en Aristóteles, pero esto lo vamos a explicar.
Y luego cómo se asume Platón y Aristóteles en la etapa cristiana, digamos, de la filosofía cristiana medieval. Vemos cómo lo asume San Agustín a Platón, cómo asume Santo Tomás de Aquino a Aristóteles, la polémica que hay en el siglo XIV con Guillermo de Ockham. En fin, todo este tipo de cosas se pueden poner de una manera muy, muy sintética, pero con mayor facilidad y con mayor comprensión dentro de un par de meses. Eso sería la cuestión, ¿no? En esta asignatura ha habido a veces opiniones encontradas respecto a las propias personas que llevan la asignatura, porque por ejemplo, en la segunda parte, la de moderna y contemporánea, hay 12 comentarios de texto, es una barbaridad, son muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Esta todavía mantiene un poco el planteamiento de Quintín Racionero, el profesor que falleció y que la había planificado, con lo cual es un poco más razonable. Bueno, iremos hablando más de esto si queréis, como me lo habías preguntado, pero se pueden hacer pequeños ensayos y no sé, por ejemplo, para la próxima clase podríamos hacer una cosa, podríamos seleccionar, ya que tenemos el libro, un texto, lo leemos todo y yo intento hacerlo en clase. A ver, dejadme un libro. Ahora digo, lo podría mandar a través tuyo, pero ya que estamos aquí, también lo puedes mandar, ¿no? A ver. ¿Dónde están los textos de estos? Al final de cada capítulo hay 5 o 6. Ah, vale. A ver, el capítulo 1, por ejemplo. Fíjate, aquí hay un texto de Nietzsche sobre The Multiple. Ah, y los textos que están ahí también, ¿no? O están al final de cada tema, más que de cada capítulo, ¿no? Hay uno que está en un recuadro, ¿verdad? ¿Son esos? No, por ejemplo, la página 48, 47. Ah, texto, la naturaleza, ajá. Universo pitagórico, Parménides, eternidad del ser. Bueno, pues hacemos, si os parece bien, el 4, Parménides, la eternidad del ser. Vaya, te gusta, ¿eh? ¿Te gusta Parménides? Sí, me gusta mucho. Pero me gusta mucho y voy a explicar por qué. No, podemos hacer otro, ¿eh? Pero fíjate que de todos estos textos, el más relevante es el de Parménides. De paso lo reemplazamos. Sí, es que me gusta mucho y tiene su... Porque entonces lo bordamos, ya tenemos el texto, lo bordamos. Y ese además tiene una ventaja, que si queréis lo podéis presentar. O sea, el texto que hagamos aquí en clase lo presentáis. Si queréis, ya lo tenéis hecho. Podemos hacerlos todos, los 4 que haya que hacer. Lo único que yo me tengo que leer yo bien las normativas de año. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar.